Tema 10. Ciclo celular 10.1 División celular. Los animales están formados por miles de millones de células individuales organizadas en tejidos y órganos que cumplen funciones específicas. Todas las células animales han surgido a partir de una única célula inicial por un proceso de división. El óvulo fecundado se divide y forma dos células hijas idénticas, cada una de las cuales contiene un juego de cromosomas idéntico al de la célula madre. Después cada una de las células hijas vuelve a dividirse de nuevo, y así continúa el proceso. Salvo en la primera división del óvulo, todas las células crecen hasta alcanzar un tamaño aproximado al doble del inicial antes de dividirse. En este proceso, llamado mitosis, se duplica el número de cromosomas, es decir, el ADN, y cada uno de los juegos duplicados se desplaza sobre una matriz de microtúbulos hacia un polo de la célula en división, y constituirá la dotación cromosómica de cada una de las dos células hijas que se forman. 10.2 Ciclo celular y reproductivo. La célula puede encontrarse en dos estados claramente diferenciados, el estado de no división o interfase. La célula realiza sus funciones específicas y, si está destinada a avanzar a la división celular, comienza por realizar la duplicación de su ADN. El estado de división, llamado fase M, que dependiendo del tipo de célula, puede ser mediante mitosis o meiosis. 1 de febrero de 2010 Interfase es el periodo comprendido entre divisiones celulares, es una etapa preparatoria para la división celular. Es la fase más larga del ciclo celular, ocupando casi el 90% del ciclo, transcurre entre dos mitosis y comprende tres etapas. Fase G1, del inglés growth, crecimiento es la primera fase del ciclo celular, en la que existe crecimiento celular con síntesis de proteínas y de ARN. Es el periodo que transcurre entre el fin de una mitosis y el inicio de la síntesis de ADN. Tiene una duración de entre 6 y 12 horas, y durante este tiempo la célula duplica su tamaño y masa debido a la continua síntesis de todos sus componentes, como resultado de la expresión de los genes que codifican las proteínas responsables de su fenotipo particular. Fase S, del inglés síntesis, es la segunda fase del ciclo, en la que se produce la replicación o síntesis del ADN, como resultado cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromátidas idénticas. Con la duplicación del ADN, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que al principio. Tiene una duración de unas 6 a 8 horas. Fase G2 es la tercera fase de crecimiento del ciclo celular en la que continúa la síntesis de proteínas y ARN. Al final de este periodo se observa al microscopio cambios en la estructura celular, que indican el principio de la división celular. Tiene una duración entre 3 y 4 horas. Termina cuando la cromatina empieza a condensarse al inicio de la mitosis. 2 de febrero de 2010 Mitosis. La mitosis, gramomitos igual a hilo, o cariocinesis, es el proceso de división celular mediante el cual una célula nueva adquiere un número de cromosomas idéntico al de sus progenitores. Esta división celular implica el reparto equitativo de los materiales celulares entre las dos células hijas. Por tanto, la mitosis es un mecanismo que permite a la célula distribuir en las mismas cantidades los materiales duplicados durante la fase S de la interfase. Este periodo se subdivide a su vez en 4 fases, 1 profase. Gramo pro igual a antes, los cromosomas son largos como hebras de hilo, están dispersos en forma difusa en el núcleo y no son observables al microscopio óptico. Posteriormente se arrollan o condensan para formar los cromosomas mitóticos que son observables al microscopio óptico. 2 metafase. Gramo meta igual a entre, después de, antes de la metafase existe un periodo denominado prometafase. Aprometafase. Los cromosomas presentan dos subunidades paralelas denominadas cromátides, las que se encuentran unidas por el centrómero, los cromosomas se acortan y son más gruesos. Al mismo tiempo se duplican los centriolos. B metafase. Los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial, placa ecuatorial, formando los usos mitóticos por los microtúbulos que se extiende desde el cinetocoro hasta el centriolo. 3 anafase. Gramo ana igual a sobre, hacia arriba, el centrómero y el cinetocoro se dividen, los cual permite la migración de las cromátidas hacia los polos de los usos mitóticos. 4 telofase. Gramo telos igual a fin, se completa la división celular, los cromosomas se desenrollan y alargan. Resulta 2 células hijas. 3 de febrero de 2010 Meiosis. Los organismos superiores que se reproducen de forma sexual se forman a partir de la unión de dos células sexuales especiales denominadas gametos. Los gametos se originan mediante meiosis, proceso de doble división de las células germinales. La meiosis, gramo meioen igual a menor, reducir, se diferencia de la mitosis en que solo se transmite a cada célula nueva un cromosoma de cada una de las parejas de la célula original. Por esta razón, cada gameto contiene la mitad del número de cromosomas, número haploide, que tienen el resto de las células del cuerpo, número diploide. Cuando en la fecundación se unen dos gametos, la célula resultante, llamada cigoto, contiene toda la dotación doble de cromosomas. La mitad de estos cromosomas proceden de uno y el otro progenitor. 10.2.3.1 Primera división meiótica, 1 profase I. Al igual que la mitosis, los cromosomas se duplican durante la fase S de la interfase.
La primera división meiótica tiene una profase prolongada que se subdivide en 5 estadios. Aleptoteno. Gramo leptos igual a fino, nema igual a hilo, los cromosomas se encuentran como largos filamentos finos. B. Cigoteno. Gramo cigos igual a yugo, estadio de unión, los cromosomas homólogos se aparean, denominado sinapsis, formando pares bivalentes, el par homólogo está compuesto por 4 cromátidas. C. Paquiteno. Gramo paquis igual a grueso, los cromosomas se acortan, enrollan y hacen más gruesos. D. Diploteno. Gramo diplos igual a doble, los cromosomas se separan, cada bivalente se compone de 4 cromátides, denominadas tétradas. Diplonema tardío. Crossing overo entrecruzamiento, es el intercambio de segmentos de cromátidas entre cromosomas homólogos. Formación del quiasma, separación, de los pares homólogos en los sitios de intercambio formando el quiasma. Ediacinesis. Gramo de IA igual a través, quinesis igual a movimiento, migración de los cromosomas hacia los polos. 2. Metafase y formación de la placa ecuatorial por los pares bivalentes. 3. Anafase I. En esta fase no se dividen los centrómeros y los cromosomas enteros, cada uno, compuesto por 2 cromátidas hermanas, migra hacia los polos opuestos. 4. Telofase I. Se vuelven a formar los núcleos. 10.2.3.2 Segunda división meiótica, 1 profase 2. No hay síntesis de DNA, los cromosomas tienen 1N. Se forma el uso. 2. Metafase 2. Los cromosomas se dispone en la placa ecuatorial. 3. Anafase 2. Se produce la división de los centrómeros de cada bivalente, las cromátidas hermanas se convierten en cromosomas hijos. 4. Telofase 2. Formación de los 4 gametos, cada uno con la mitad o número haploide de cromosomas. La fecundación es la unión del óvulo con el espermatozoide, constituyéndose el cigoto diploide. Tras la entrada de un espermatozoide dentro del ovocito secundario, este termina la meiosis 2, dando origen al óvulo propiamente dicho y al segundo glóbulo polar. Los cromosomas se descondensan y se reconstituyen las membranas de los 2 pronúcleos, siendo el masculino sensiblemente mayor que el femenino. Inmediatamente se fusionan ambos núcleos, cariogamia, constituyéndose el núcleo del cigoto. Al existir 23 pares de cromosomas homólogos, la distribución al azar en la anafase I de los mismos suponen 223 igual a 8.380 y 8.608 posibles combinaciones para cada gameto, es decir, 246 igual a 70 billones de posibles cigotos distintos, únicamente en base a poseer diferentes combinaciones cromosómicas. Tal cifra quedará muchísimo más agrandada al considerar los entrecruzamientos entre los homólogos, que originan innumerables recombinaciones alélicas. Diferencias entre la mitosis 5 y la meiosis. Cuadro resumen, mitosis a nivel genético, reparto exacto del material genético. A nivel celular, como consecuencia de lo anterior, forman células, genéticamente iguales. A nivel orgánico se da este tipo de división en los organismos unicelulares para su reproducción asexual y en pluricelulares para su desarrollo, crecimiento y la reparación y regeneración de tejidos y órganos. Meiosis a nivel genético, segregación al azar de los cromosomas homólogos y entrecruzamiento como fuente de variabilidad genética. A nivel celular produce una reducción del juego de cromosomas a la mitad exacta de los cromosomas homólogos. A nivel orgánico sirve para la formación de las células reproductoras sexuales, gametos, o las células reproductoras asexuales, las esporas. 10.3 Gametogénesis. La gametogénesis es un proceso meiótico que tiene la finalidad de producir células sexuales o gametos, los cuales, como ya sabemos, son haploids y participan en el proceso de reproducción. Este proceso se efectúa en el interior de las gónadas y se inicia en células sexuales no diferenciadas y diploides, que en los animales se llaman espermatogonias y ovogonias. La gametogénesis humana se inicia en la etapa de pubertad, que en el hombre se alcanza aproximadamente entre los 10 y 14 años de edad y se le denomina espermatogénesis. En la mujer, la producción de gametos u ovogénesis se inicia al tercer mes del desarrollo fetal y se suspende en profase I del leptoteno. Esta meiosis se reinicia entre los 10 y 12 años de edad, que es cuando presentan su primer ciclo menstrual. 1 de marzo de 2010. Espermatogénesis humana. Los espermatozoides se forman en el interior de los testículos, específicamente dentro de los túbulos seminíferos. Las paredes de estos túbulos se encuentran tapizados de espermatogonias, las cuales, por meiosis, se transforman en espermatozoides. La espermatogénesis tiene una duración de aproximadamente 74 días. La espermatogonia entra en un periodo de crecimiento que dura aproximadamente 26 días y se transforma en un espermatocito de primer orden. El espermatocito de primer orden entra a la primera división meiótica originando 2 espermatocitos de segundo orden. Los espermatocitos de segundo orden entran a la segunda división meiótica y originan 4 células haploides llamadas espermátidas. Cada espermátida entra a un proceso de metamorfosis o diferenciación llamado espermiogénesis y se convierten en espermatozoides. El paso de espermatocito primario hasta espermatozoide maduro requiere de 48 días.
2 de marzo de 2010 Ovogénesis humana. En las mujeres las células de estirpe germinal u ovogonias proliferan mitóticamente, pero muy tempranamente, alrededor del 5º mes de gestación, entran en meiosis, deteniéndose la división en el diploteno, que se le denomina aquí dictioteno, ovocito primario. En este momento los cromosomas, que están apareados con sus homólogos, detienen la terminalización de los quiasmas y se descondensan parcialmente, reconstituyéndose la membrana nuclear. Se activa la transcripción y la síntesis proteica de sustancias de reserva, vitelo, y de productos directores de las primeras etapas del futuro desarrollo embrionario, que darán explicación al fenómeno genético conocido como efecto materno. Los ovocitos primarios, detenidos en la meiosis y, están en todo su conjunto formado en el momento del nacimiento. A partir de la pubertad, en cada ovulación un ovocito primario termina la meiosis y se forman el primer corpúsculo polar y un ovocito secundario. El ovocito secundario entra en meiosis 2, deteniéndose en la metafase alrededor del día 14 del ciclo ovulatorio. Se libera entonces el óvulo del ovario, ovocito secundario detenido en meiosis 2, a la trompa de Falopio, donde se fecundará. El óvulo es un gameto funcional y es más grande que los glóbulos polares porque en ella se concentra la mayor parte del material de reserva o vitelo, comúnmente conocido como yema. Este material de reserva es importante para los organismos ovíparos ya que su desarrollo embrionario depende de ello. Para el humano no lo es tanto, ya que los nutrientes necesarios para su desarrollo los obtiene directamente de la madre. 3 de marzo de 2010 Diferencias entre espermatogénesis y ovogénesis. Se acumula mayor cantidad de material nutritivo durante la ovogénesis que en la espermatogénesis. Las células resultantes de la ovogénesis presentan tamaños diferentes debido a que el material nutritivo no se distribuye equitativamente. En la ovogénesis se produce un gameto funcional y 3 corpúsculos polares, mientras que en la espermatogénesis se producen 4 gametos funcionales. Durante la formación de los espermatozoides, se requiere un proceso de diferenciación para obtener gametos funcionales, lo cual no sucede durante la ovogénesis. La ovogénesis se inicia al 3er mes del desarrollo intrauterino, la espermatogénesis hasta que el hombre llega a la pubertad. Duración, de 60 a 65 días en el hombre y de 10 a 30 años en la mujer. Producción de gametos, de 100 a 200 millones por cada eyaculación y 1 óvulo por ciclo menstrual. Glosario 1, meiosis, división celular que tiene lugar durante la formación de los gametos en especies de reproducción sexual, mediante la cual una célula germinal diploide da lugar a 4 gametos haploides. 2. Mitosis, división celular característica de las células somáticas que produce 2 células hijas,